Bien, muy buenas noches con todos y con todas. Les saluda Marco Arqueaga, analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Y en esta oportunidad les doy la más cordial bienvenida a la Masterclass Desarrollo y Gobernanza Territorial, Decisiones Estratégicas desde lo local, a cargo del profesor José Luis Gargurevich. Cabe destacar que esta masterclass la estamos realizando en el marco de el curso Gestión Estratégica del Desarrollo Territorial. Es un curso de 40 horas académicas a cargo del profesor, cuyo inicio está programado para el 21 de abril. Bien, el profesor José Luis Gargurevich es máster en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesional de las ciencias sociales con la especialidad en sociología por la PUC. Ha ocupado diversos cargos públicos, en los cuales destaca como viceministro y directivo en el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Actualmente, el profesor Gargurevich se desempeña como consultor para organismos internacionales como la PNUD, la GIZ, OIT, para acompañar la formulación de políticas nacionales y estrategias de modernización en la PCM. Asimismo, el profesor Gargurevich también se desempeña como presidente del Instituto para la Sociedad de la Información y miembro de la Iniciativa para Gobernarnos Mejor. Bien, antes de darle pase al profesor, quisiera invitarlos a que puedan aprovechar este espacio para poder debatir con sus consultas, poder hacer comentarios y que podamos enriquecer este espacio justamente con la participación de ustedes y el aporte de ustedes. Bien, entonces sin más, le doy la más cordial bienvenida al profesor José Luis. Adelante, profesor, muchas gracias por aceptar de participar. Gracias, Marco, y gracias a todos los que están conectados hoy. Me alegro mucho tener un espacio breve, pero ojalá que sea aleccionador para todos sobre lo que podemos conversar en el curso. Este es un curso que diseñamos con la escuela ya desde el año pasado, un poco en el ánimo de lo que nos sucede a muchos de los que estamos cercanos en el Estado a cualquier sector, que es que empezamos a perder de vista la lógica territorial cuando hablamos de política pública, ¿no? Y tanto académicamente como en la aplicación práctica, incluso en el análisis político, cuando el territorio empieza a salir de la agenda, de los lentes con los que tenemos que ver la realidad, eh, empezamos a homogeneizar todas las soluciones cuando el desafío de la política en realidad es acercar soluciones que sean diferenciadas, pertinentes a los contextos, ¿no? Entonces, mi interés profesional, mi interés también de acercarme laboralmente a acompañar a entidades como la PCM en los últimos años, al Viceministerio de Gobernanza Territorial específicamente, fue precisamente para apoyarla a usted en la formulación de lo que se aprobó ya felizmente en la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que fue una ruta larguísima que viene desde el 2019 al menos, que se hizo multisectorialmente, quizás algo de eso podemos hablar también ahora y lo hablaremos en el curso, porque hablar ya de ordenamiento territorial termina de alguna manera de zanjar algunas cosas que en la ecuación estaban pendientes, ¿no? Y el otro gran paso es la aprobación de la ley de ordenamiento territorial se hizo también hace unas cuantas semanas, ¿no? Entonces, creo que esas son oportunidades que no teníamos antes y que pueden ser eh, en estos años y ojalá a puertas del contexto electoral un punto de agenda nuevo, ¿ya? Para todos. Así que gracias por el espacio. Yo voy a tener unos minutitos para compartir con ustedes algunas ideas. Los que quieran, por favor, participar, ya sea por el chat o levantando la mano y podemos conversar, pues en gran medida. Yo tengo algunas láminas que quiero compartir con ustedes y luego más bien abrir el espacio y comentar entre nosotros o preguntarnos o simplemente comentarnos, ¿no? Entonces, si me permiten, les voy a mostrar. Sabros. Miren, y además porque me interesa mucho compartir con ustedes esto, que de alguna manera son el punto inicial de cómo hemos abordado el curso también el año pasado y lo queremos hacer en las ediciones de este año, ¿no? Eh, Creo que lo novedoso es que entremos a pensar en soluciones desde la unidad de análisis territorial. Y esto, claro, parece algo medio obvio, pero no lo es. En el Estado, los que estamos cerca del Estado, si ustedes han trabajado o trabajan actualmente ligado al tema de la gestión pública, se darán cuenta que la unidad de análisis
y la unidad de gestión, incluso para asignar presupuesto, para asignar un indicador, para definir una meta, ¿no? Para medir en el tiempo un desempeño, un resultado, siempre es la propia institución, ¿no? Es difícil que la institución salga de ese tejido cultural de cómo eh, lo que cree que tiene que gestionar es la acción de la entidad, ¿no? Las actividades de la entidad. Y pocas veces ponemos sobre la mesa la idea de que lo que también se gestiona, y sobre todo lo que se gestiona, es el territorio, que el territorio es una unidad que se planifica, el territorio se diseña, el territorio se sueña, el territorio se hace, se maneja, se modifica, ¿no? Se mide. Y entonces, cuando tú logras entender que el territorio no es solo un escenario sobre el cual pasan cosas, sino que es el constructo que permite que sucedan las cosas, entonces uno empieza a tomarle más seriedad a esa unidad de análisis. Y ese es mi primer acercamiento siempre en la política pública. ¿Qué pasa si, no? Comenzamos a hablar de política pública desde lo territorial y no desde lo sectorial, ¿no? Y ahí hay una saludable, pienso yo, con la idea de no tienes que pensar en políticas públicas sectoriales que resuelvan problemas que el sector ha identificado, ¿no? Para efectos del curso, a mí me gusta la entrada que es, ¿qué pasa si los problemas públicos no son sectoriales? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si los problemas que le pasan a las personas les pasan en el territorio y les pasan en un conglomerado de sectores, ¿no? Y les pasan a pesar y a favor y a consecuencia de varios sectores. Y esa es, digamos, la columna vertebral de la conversación y del intercambio que quiero traerles a la mesa, ¿no? En política pública, en gestión pública, por lo menos estos cuatro conceptos que ven en la pantalla son los que solemos manejar, ¿no? Ustedes habrán escuchado mucho del enfoque territorial, habrán escuchado un poco tanto de gestión territorial, menos quizás, pero aspiracionalmente mucho, gobernanza territorial, es más el viceministerio de la PCM, así se llama, ¿no? Y en los documentos, sobre todo de planeamiento, habrán leído sobre desarrollo territorial. Y creo que son los cuatro conceptos más importantes para iniciar esta discusión, ¿no? Sobre todo porque el enfoque territorial deberíamos poder usarlo como unos, siempre digo, ¿no? Como unos lentes, como una forma de mirar el mundo que me permite ver una política que yo quiero establecer, una estrategia que quiero poner en marcha, pero debo asegurarme que esa política que ya diseñé, cuando yo tenga que darle pertinencia e implementación, pues darle un enfoque territorial. Ojalá eso sucediera, ojalá yo hiciera una política pública de salud y en mi regulación o en mi lineamiento o en mi directiva yo dejara un capítulo y dijera, bueno, este es el estándar nacional, pero a partir de aquí todo es adaptación territorial. Yo le habilito al gobierno regional y a la municipalidad que a partir de aquí hacia la, digamos, hacia la aplicabilidad, adapten al territorio. Ese sería un enfoque territorial, ¿no? El enfoque territorial no puede ser decir eh, eh, lo que le toca hacer al gobierno regional, porque cada gobierno regional, cada jurisdicción, eh, cada unidad de análisis territorial es distinta, ¿no? Yo siempre he dicho, por ejemplo, un gobierno regional no aplica el enfoque territorial, el gobierno regional hace gestión territorial. Sí puedo creer que un ministerio tenga que aplicar el enfoque territorial, porque está lejano, porque dicta una política desde la Rectoría Nacional, ¿no? Entonces, cuando ya te empiezas a acercar al territorio hay que gestionarlo. Entonces, el segundo concepto tiene que ver con cosas que tengo que hacer con el territorio, ¿no? Y la gestión del territorio significa entonces delimitar sus límites, eh, manejarlo para que sepa cómo ocuparlo, cómo usarlo, cómo disfrutarlo, cómo ponerle valor, ¿no? Que es el ordenamiento, cómo planificarlo en el tiempo, cómo asegurar que pueda reducir cualquier vulnerabilidad que las personas puedan sufrir o afectarse en el territorio, ¿no? Eh, y entonces todas esas formas de que yo planifico y muevo el territorio, pues eso es la gestión ya, ¿no? Ya no es un enfoque, es una gestión que se va a hacer carne, digamos, en cómo el territorio se convierte en una imagen objetivo de lo que quiero lograr hacer, ¿no? Y cuando paso de ese concepto a la gobernanza, pues ya paso a la forma como voy a tomar decisiones en el territorio, que es con todos, ojalá,
con las comunidades, con las autoridades locales, con las familias, con las escuelas, con las postas, con los centros, ¿verdad? Con las autoridades locales, con las autoridades regionales, con la sociedad civil, con la empresa, con los productores, con los gremios. La forma como tomo decisiones es quizás tan importante como el contenido de lo que voy a gestionar. La gobernanza o el buen gobierno territorial debería llevarnos a eso, ¿no? Debería llevarnos a tomar decisiones juntos. Hoy por hoy, no siempre el Estado funciona así. Quien toma las decisiones es el nivel central y donde se espera que se apliquen las decisiones es en el nivel territorial, pero no se toman decisiones en el nivel territorial porque ya parece que todo estuviera dado, ¿verdad? Para darle vuelta a eso, digamos, es que se está planteando una forma distinta de establecer, digamos, una solución. Y todo esto, o cada uno de estos conceptos por separados o juntos en esa secuencia, tiene que apuntar al desarrollo territorial. Y este es un concepto muy, muy interesante. Ustedes lo van a encontrar en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que ha elaborado ese plan, ¿no? Que ha sido un proceso bien interesante. Creo que este plan en particular, no el anterior, pero este, tiene un capítulo muy, muy rico sobre desarrollo territorial. Y me gusta entrar al mundo del desarrollo territorial porque, ojo, hablar de desarrollo del territorio significa asegurar que el territorio sea un espacio justo. Y eso es, permítanme entusiasmarme con ese concepto, porque cuando yo digo que el territorio es justo, ya no solo digo que el territorio es productivo, que tiene que serlo, ¿no? Competitivo, para que las empresas, la inversión quiera producir en él, ¿no? Y genera riqueza que finalmente va a ir a las personas. Pero no solo quiero que sea productivo y competitivo en esa medida, y tampoco quiero solo que sea sostenible en el sentido de que, por supuesto, respete los ecosistemas, respete las áreas naturales, respete la forma como los fenómenos naturales se vierten en ese territorio y yo pueda gestionar mi vida en ese territorio sin que se generen desastres. Eh, entonces, no solamente quiero cuidarlo, sostenerlo, preservarlo, ¿verdad? Y tampoco quiero solo producir en él, sino que sobre todo quiero que el territorio no genere desigualdades entre las personas. Porque cuando el territorio empieza a solamente asentarse en el factor productividad o sostenibilidad o protección, olvida que lo más importante es que las personas tengan oportunidades de desarrollo en él. Y si el territorio empieza a desarrollarse en un lado y deja de lado el otro, entonces genera más desigualdad. El propio territorio genera las desigualdades que queremos enfrentar. Y entonces, para la CEPAL, digamos, para todos los grandes acuerdos internacionales, en este momento los ojos están en lograr territorios justos, en lograr territorios que generen igualdad de oportunidades, ¿no? Eso es una primera cosa que quiero plantear, ¿no? Lo segundo es esto que les decía. Yo entro siempre a provocar un poco en el sentido de la pregunta que les hacía al inicio. ¿Qué pasaría si los problemas públicos que identificamos no son sectoriales? Y la cantidad de cosas que pasan en el país siempre, lamentablemente, digamos, una casuística natural, ¿no? Yo uso siempre este caso para decir, por ejemplo, en el tema de trata de personas, la cantidad de niñas, de adolescentes que son víctimas de trata de personas, por ejemplo, imaginemos casos que podrían darse, como está en el ejemplo de la lámina, en Loreto, en un distrito en San Juan Bautista, ¿no? Y la pregunta que tenemos que hacernos es, en la arquitectura del Estado, cuando hay un caso de trata de personas y yo quiero una solución efectiva, rápida, célere, eficaz, efectiva, ¿quién es el responsable? Y en la forma como hemos organizado el Estado, esa respuesta no es sencilla, porque por un lado puede entrar el Ministerio del Interior y porque es la autoridad en trata de personas, ¿no? Entonces veremos en las noticias que le exigimos a la policía y al ministro del Interior que adopte una estrategia. Pero lo cierto es que es una población vulnerable y es una población dentro de la población de las mujeres, las niñas y las adolescentes, que está en el marco de otra autoridad, que es la autoridad de la niñez y la adolescencia, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Pero también tenemos un ministerio que en lógica de protección social
sobre todo cuida a las poblaciones que están en una situación de alto riesgo o de mayor abandono de vulnerabilidad, y eso es el MIDIS, ¿verdad? Pero también tienes una autoridad, ojo que somos un Estado descentralizado, entonces no es el ministro el dueño de la política pública, el gobernador o la gobernadora de Loreto tendrá que ser la autoridad que diga ya cuál va a ser la solución o cómo voy a construir la solución para para esta problemática que le está pasando a mis adolescentes, o el alcalde o la alcaldesa de San Juan Bautista. Y yo podría seguir. Y cuando pasó, ustedes recordarán los casos terribles de abuso sexual por parte de docentes en Condorcanqui, ¿verdad? Más o menos que pasó lo mismo. Ustedes veían al ministro de Educación y uno se pregunta, ¿pero por qué va el ministro de Educación? Si esto es un tema de abuso sexual a menores, debería ir la ministra de la Mujer o debería estar el gobernador o el alcalde, ¿no? O tiene que ir el ministro, ¿por qué? Porque lo hizo un docente. Pero la solución es, ¿cómo nos organizamos para la solución? Y lo cierto es que si viéramos el problema desde una lógica territorial, quizás la pregunta es, necesitamos fórmulas de gobernanza, es decir, de toma de decisiones entre varias instituciones para encontrar una solución. Pero el que debería conducir esa solución es el territorio, ¿no? Es la autoridad del territorio, que es el que debería unir esas piezas. Nuestro Estado no está organizado así y quizás es momento de plantear que así sea, ¿no? Entonces, lo que hacemos, digamos, para entrar en esa lógica es empezar a desmembrar lo que significa el territorio para poder encontrar fórmulas para analizarlo y, por lo tanto, producir soluciones en ese sentido. Entonces, si empezamos a creer que el territorio es un espacio relacional, es un espacio de relaciones, de convivencia y por lo tanto es un espacio de poder, un espacio netamente político en ese sentido, es interesante porque empiezas a dialogar con, hay una parte identitaria, una parte cultural, pero también hay una parte administrativa, competencial, quién puede hacer qué, ¿verdad? También hay una dinámica, obviamente, del mercado, de la producción, del consumo, de las logísticas, de la conectividad, ¿verdad? De los caminos, obviamente de las relaciones, el territorio y su manejo es de donde se generan los conflictos sociales, ¿verdad? Las demandas, ahí es donde se cocinan, se gestan y se resuelven los conflictos. Los conflictos no suceden adentro de una escuela solamente o adentro de un hospital, sino suceden en el ámbito comunitario. Y el territorio entonces empieza a ser una gama de elementos. Y por lo tanto, quienes tenemos que meternos en la solución no es pues solamente un economista o un abogado o un urbanista o un arquitecto o un ambientalista o una persona que trabaja un gestor comunitario, todos ellos en realidad, porque es quizás de esas fórmulas muy interdisciplinarias que existen, ¿no? Eh, entonces, en esa lógica, cuando además construimos esta discusión en la que podríamos empezar a hacer en el curso, eh, empezamos a colocar elementos que nos ayudan o nos hacen más complejo el análisis. Uno es la incertidumbre del territorio, ¿no? El territorio necesita ser planificado porque aunque es cíclico, también es incierto, ¿no? Y las decisiones que van tomando las personas en él eh, son proporcionales a la incertidumbre o a la heterogeneidad de ese territorio. Y en ese sentido, cuando algo es más incierto, cuando algo es más flexible, la solución también tiene que ser más flexible. Solemos tener soluciones, regulaciones, estrategias homogéneas y rígidas para escenarios que son de alta flexibilidad. Entonces, creo que hay que empezar a formarnos como gestores de la flexibilidad a decir, bueno, yo pensaba que era así la realidad, pero ahora necesito regular A más B, más C, más D, porque ese territorio no era lo que el ministerio o lo que el sector pensó en su momento. Necesito que me permitan, que me habiliten a adaptar decisiones, ¿no? Sumar, complementar, alternar formas en cómo se han definido los servicios. Eso es batallar contra tu sector, batallar contra tu jefe, porque todo está hecho de tal manera que lo hagas de una sola forma. Pero si tú reconoces la alta heterogeneidad del territorio, pues es como te puedes finalmente acercar mejor a una solución.
Quiero terminar con dos cosas, estas primeras ideas, digamos, para conversarlos con ustedes. Yo siempre uso este cuadrito para poder ubicar los elementos que les decía hace un rato, ¿no? El desarrollo territorial es el objetivo, la justicia territorial, voy a llamarlo así, ¿no? Yo necesito planificar, está el planeamiento del desarrollo concertado para ese fin, ojalá fuera así. Y para tomar decisiones que me permitan alcanzar ese desarrollo, está la gobernanza como la gran herramienta de toma de decisiones horizontal que necesito. Esa gobernanza es una ecuación que necesita hacer, o sea, gestión del territorio, que es ese componente que ven ahí a la izquierda, pero también es diálogo, ¿no? Todo es diálogo, ¿no? También es articulación. Cuando digo articulación me refiero a todo nivel, ¿no? A toda escala, con todos los actores, ¿no? No solo intergubernamental, como fue en algún momento el boom de la articulación, era intergubernamental. Entonces está el GOR ejecutivo, el MUNI no de ejecutivo, formas en que las autoridades del ejecutivo se juntan. Pero la gobernanza es más grande que eso, ¿no? Entonces la articulación tiene que ser multinivel y multiactoral si es que queremos hacer articulación realmente, ¿no? Y lo otro es las comunidades involucradas en el diseño de las soluciones. O sea, que la participación de la comunidad no solo sea para rendir cuentas, sino para aportar a soluciones, porque son desde los saberes locales, que yo puedo dar soluciones a los problemas locales. Y entonces esa gama de cómo yo el diálogo, la articulación, la participación, la pongo al servicio de la gestión, es que me permite luego entrar a todo lo que está en los cuadrados de la izquierda, ¿no? Ahí es donde yo entro a, bueno, voy a mitigar, voy a reducir cualquier posibilidad de vulnerabilidad de la población frente a los fenómenos naturales, voy a hacer ordenamiento del territorio, voy a tomar decisiones de cómo ocuparlo, de cómo equilibrar su uso, ¿no? De cómo no permitir sobreexplotaciones eh, eh, o desusos, digamos, de espacios que pueden generar desarrollo, cómo la demarcación me permite saber hasta dónde llega la competencia de cada uno de los actores. Ojo que la demarcación es un fenómeno que genera conflicto cuando se hace mal, y cómo descentralizo el poder, que es lo que nuestro Estado constitucionalmente previó y en algún momento, como lo conversaremos seguramente en el curso, fue un fenómeno que se apresuró, ¿no? No se realizó como debiera, ¿no? Y entonces, creo que la gran pregunta que nos hacemos durante el curso y a la que yo los invito a hacer es, bueno, imagínense que ustedes pues ya son expertos en formular política pública, ¿no? Y ustedes saben cómo formular una política, saben cómo formular un plan, muy bien, saben cómo monitorear, hacer seguimiento, maravilloso, que vengan los gestores que saben hacer eso. La pregunta es, cuando yo tengo que resolver un problema de las personas, y a esas personas le deben entidades, actores, niveles de gobierno, todos, como hemos visto en el ejemplo de María que le... ¿Quién entra a tallar, el sector o el territorio? ¿O quién manda a quién, el sector o el territorio? ¿El territorio le demanda a los sectores lo que tiene que hacer o el sector le dice al territorio lo que tiene que hacer? Y esa pugna que ven en esas flechas es la agenda de lo que yo quisiera abordar en el curso, porque no vamos a cambiar el hecho de que el Estado es sectorial, de que el Estado tiene una estructura funcional, de que el Estado tiene esa arquitectura. Eso no lo vamos a cambiar. Pero sí es posible empoderar al territorio para que desde los instrumentos que tiene el territorio pueda demandarle a los sectores pertinencia, adaptabilidad, ¿no? Flexibilidad. Y eso implica autoridades y gestores que sepan demandar al sector ello, ¿no? Fórmulas más eh, heterogéneas y diferenciadas de solucionar problemas heterogéneos y diferenciados. Y entonces esa pugna es lo que a mí me parece más interesante del curso, ¿no? Lo que hacemos finalmente es, los participantes traen cosas que están trabajando desde sus sectores, si tú trabajas en el MIS, tú trabajas en educación, tú traes tu tema aquí y el tema que has traído tratamos de mirarlo en un territorio determinado. Entonces, a mí me interesa ver este distrito y ver el fenómeno que yo veo de mi sector en ese distrito. Y cuando empiezas a mirarlo poblacionalmente, tienes que llamar a salud, y tienes que llamar a mujer, y tienes que llamar a producción, y tienes que llamar a agricultura, y te empiezas a dar cuenta que el diseño de la solución es más complejo que solamente el diseño del servicio que está a tu cargo. Ese descubrimiento, digamos,
creo que es muy rico para poder entrar al mundo del instrumental y decir, bueno, ¿en dónde lo meto? En qué plan? ¿En qué presupuesto? ¿En qué forma de medir resultados lo meto para que sea visible? Entonces, creo que eso ayuda a que todos los participantes traigan a la mesa del curso lo que están trabajando o su área de interés y lo pasen por el tamiz territorial, ¿no? Y para eso tenemos un conjunto de instrumentos, de enfoques, de herramientas que pueden ser interesantes, ¿no? Hay dos ejemplos que yo, y con esto voy a acabar, que me parecen interesantes actualmente para discutir esto, ¿no? Cada vez que yo escucho una noticia sobre Chancay, me parece que es el momento excelente previsto para hablar de esto, para hablar de todo lo que yo tengo que pensar cuando yo tengo que planificar el territorio. Chancay es ese ejemplo. Ya sabemos lo que va a pasar en Chancay, o sea, ya sabemos lo que va a pasar cuando efectivamente el puerto esté trabajando al 100%. Y a partir de que yo sé lo que va a pasar y de que la población, acá por ejemplo en esta nota bien interesante se dice, ¿no? Una población que hoy es de 66.000 personas va a pasar a 216.000 personas. Muy bien. Entonces, ¿qué servicios nuevos tengo que colocar, no? O sea, yo tengo que hacer un hospital, ¿no? Ya. ¿Dónde tiene que estar ese hospital? ¿En qué corredor urbano lo voy a colocar? ¿Dónde van a vivir las personas? Actualmente se está empezando a vender los lotes agrícolas para convertirlos, zonificarlos para que sean lotes urbanos. Esa es la mejor medida, que yo empiece a convertirlo todo en urbanizable a costa de los terrenos agrícolas, o yo podría hacer convivir todo si yo pudiera planificarlo, ¿no? Si yo pudiera decir, a ver, en términos de acondicionamiento territorial, aquí va a ir mi corredor, aquí va a ir el asentamiento de las personas, acá va a haber una posta, acá va a haber un hospital, acá va a haber un centro de referencia, la escuela polidocente está aquí, ¿no? Y yo empiezo a ordenar y a planificar la ciudad, o las ciudades. Si yo no hago eso, pues la industria, lo agrícola, lo urbanizable, todo sucede como cada uno quiere que suceda. Y la presión de cada sector se gana porque tiene más músculo, más influencia política o más recursos. Y eso es lo que está pasando en Chancay. Chancay es, como digo, el mejor ejemplo de cómo tenemos un pequeño laboratorio para lograr que conectividad, urbanización, asentamientos, servicios, infraestructura, inversión, eh, pudiera tener una lógica de planificación. Entonces, ¿cuántos Chancay tenemos en el Perú que debiéramos mirar con esos ojos? ¿No? Yo hace poco para un ejemplo del curso, por ejemplo, tomamos el ejemplo de la libertad, ¿no? Y empezamos a mirar con todas las capas de información que tenemos, cómo qué le pasa a la libertad en términos poblacionales, en términos de redes viales, en términos de concesión minera. Y si tú empiezas a jalar todas las capas de información, porque además territorio de información es un tema importantísimo. Por ejemplo, ese es un ejemplo que utilizó la PCM para la política nacional de la libertad, para poder identificar, a medida que yo voy cruzando capas, y ahorita te doy la palabra a Ana Verónica que ha levantado la mano, con esto ya acabo, tú empiezas a darte cuenta que, por ejemplo, en este esquema que les estoy mostrando, ustedes van a ver cómo se distribuyen los centros poblados y cuanto más grandes son estos círculos azules, verán que son más poblados que otros, o sea, que tienen más población, digamos, que donde está acumulado, por ejemplo, la población que tiene más necesidades básicas insatisfechas, por ejemplo, en este esquema. Todos los morados, por ejemplo, son los centros poblacionales donde hay más población que tiene necesidades básicas insatisfechas. Y si ustedes ven este gráfico y ven dónde están acumuladas estas personas, ¿no? Al centro de la libertad y en el norte y en el sur, en la parte este, y ustedes lo cruzan con las líneas rojas, que son las redes viales, ustedes se darán cuenta la dispersión y la distancia que hay de las redes viales a las poblaciones que tienen más necesidades básicas, que necesitamos que lleguen los recursos, los servicios, la infraestructura. Y la red vial está pensada más para las logísticas y no para las personas. Entonces, cuando tú empiezas a generar estas capas de información, tú vas eligiendo, digamos, qué tipo de soluciones quieres abordar y con qué sectores lo quieres abordar. Entonces, cuanto más información traigamos a la mesa, que es lo que hacen los participantes en el curso, pues nos empezamos a dar cuenta de eso y aprendemos, digamos, a mirar la solución pública de otra forma que ya no solo la sectorial, ¿no?
Muy bien, perdónenme la extensión. Eso es un poquito lo que quería mostrarles de alguna manera y seguir conversando con ustedes. Ana Verónica, que ha levantado la mano, por favor, te escuchamos. Sí, doctor, muchas gracias. Eh, Quería preguntarle que yo recientemente estoy trabajando en Cofopri y me doy cuenta que esa es también una forma de que la ciudad se expanda, ¿no? Cuando lo ideal es por medio de la habilitación urbana, me parece, para tener una ciudad más ordenada. Entonces, mi pregunta es, dentro de la teoría del territorio, del derecho urbanístico, esta forma de expansión, de formalización de asentamientos humanos, digamos, sin considerar aspectos urbanísticos, ¿qué márgenes del derecho urbanístico este afecta? ¿O es la planificación urbana, el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano sostenible? O sea, ¿en qué directamente incide esa situación? Bien, Ana Verónica, y lo que nos ha pasado por mucho tiempo es que hemos hecho planificación urbana y acondicionamiento territorial sin ser totalmente conscientes de que estábamos haciendo ordenamiento territorial, pero sin una mirada de cambio mayor, ¿no? Sin una teoría de cambio del territorio. Entonces, yo creo que lo que nos ha sucedido es que el mundo del urbanizable ha olvidado que la contraparte, digamos, de la planificación del mundo rural, que es un continuo con lo urbano, no nos ha permitido mirar que donde queramos expandir, donde queramos fortalecer, donde queramos formalizar, digamos, la urbanización, tenemos que pensar la carga de servicios, las redes viales que eso implica, las conectividades que eso demanda y cómo las otras porciones poblacionales que no entran en el mundo de lo urbanizable, ¿no? Y que prefieren, por supuesto, vivir en el mundo agrícola, en el mundo rural, no entran, digamos, en esa planificación mayor, porque no hay una planificación mayor, me refiero. Entonces, catastro, formalización de planificación urbana, han estado trabajando solos, son los que más ordenamiento han intentado hacer, pero han estado trabajando solos sin una planificación más grande, que es la que finalmente hace que lo urbanizable cobre peso y entonces la parte productiva, digamos, la parte agrícola, ahí donde hay suelos que se necesita o bosques donde se tiene que reforestar, no se vea como una sola decisión, ¿no? Insisto, creo que la generatriz del problema es que cada sector busca soluciones sin que el territorio le haya dicho qué solución quiere y todo seguramente con muy buena intención, pero no ha habido autoridades territoriales que digan, a ver, yo quiero crecer aquí, quiero crecer allá, quiero unir estas dos cosas, quiero mover gente que ha hecho migración interna hacia este lado, para moverla, ¿qué hago? Llevo servicios a este lado para que la gente migre, o sea, hay intencionalidades que creo yo la formalización o la planificación urbana no ha medido, ¿no? Entonces creo que ese es el momento para unir más piezas a la Verónica de las que teníamos antes, ¿no? Carlos Guillén, por favor, te escuchamos. Carlos, ¿estás? No, o te perdimos. A ver, Creo ya que está le en... abrí el micrófono, profesora Carlos. A ver. Doctor, muchas gracias. Buenas noches con todos. Hola, Carlos, ¿cómo Felicitarlo estás? Te escuchamos. ¿Qué por la tal? exposición, felicitarlo porque para mí es trascendente este tema del territorio. Lo percibo porque vengo de Arequipa, soy de Arequipa, tenemos una campiña que lamentablemente en un manejo mal del territorio hemos dañado una campiña, ¿no? Y al dañar una campiña estamos dañando las zonas verdes que tiene una ciudad, sus pulmones. Entonces se genera todo un caos en este proceso del territorio, ¿no? Durante muchos años he seguido cursos de ordenamiento territorial y bajo la consigna de su exposición me llama mucho la atención que aún en el territorio mínimo, en el territorio familiar, en nuestro espacio de casa, cometemos el error de un manejo del territorio, ¿no? Correcto. No sé si se da cuenta que en muchos casos nuestras sociedades se han vuelto cachivacheras, cachivache de todo, juntamos cosas de todo, nos llenamos de computadoras, yo creo que tengo la computadora de la época de los 90 y aún la sigo teniendo. Entonces,
ese es un concepto que va mucho más allá como decía el Kaizen, ¿no? Es decir, el territorio también tiene que tener un Kaizen, es decir, tiene que mejorar su estructura en el manejo del territorio. Nuestros gobernantes deberían tener un apoyo en ese sentido. Yo sé que en la planificación, recién tenemos 10 años de planificación, o ya contamos unos años más, unos años menos, pero el error de no haber planificado sigue creando más brechas, ¿no? Y eso es algo que me preocupa en la gobernanza como país, la política pública, ¿no? Porque seguimos echándole culpa al pasado, queriendo Correcto. no mirar el presente y no visualizando el futuro en el territorio. Yo tuve la suerte de estar en Chile, en Temuco, en Concepción, en Antofagasta, y siempre me ha llamado de parte de Chile la forma en que ordenaron el territorio. Y nosotros no lo hicimos correctamente. Chile tiene un territorio en el tema agrícola prácticamente planificado desde los 90 y fue muy interesante en la planificación territorial. Y más aún sus ciudades, yo que he asistido a exposiciones de tesis en Temuco, tuve la suerte de ver cómo los muchachos se preparaban para entender el territorio haciendo tesis de las normas que habilitan el uso del agua, por decirle que Chile ahorita está con un tema muy Ajá, complejo ajá. del agua. Entonces me permite ver que lo mal que estamos, pero basado en que no es algo que se pueda dejar de no hacer. Yo creo que estamos en una etapa que si lo hacemos, lo vamos a hacer mucho mejor que antes, pero tengo el miedo y el temor que aún nos falte prepararnos mucho más. Y ahí va mi pregunta, ¿en qué debemos prepararnos, no? ¿Cuál sería el catalizador de la preparación de este proceso en el sistema del ordenamiento territorial, de la gobernanza en el territorio, ¿no? En casa, en nuestro compromiso personal. Yo hablo mucho de ecosistemas. La palabra ecosistemas Claro. migró a etapas impresionantes. Un ecosistema lo veíamos en la parte biológica, hoy día lo vemos en el territorio también. Yo estoy haciendo un doctorado, voy a hacer un doctorado en queriendo desarrollar la teoría del garantismo, ¿no? En el derecho, el garantismo es algo que dice que somos garantes de la vida, pero yo parto de que el garantismo no solamente está en la vida, sino en el legado que hacemos en la vida. Eso sería mi exposición, doctor. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Súper, ¿ah? Bien, bien interesante lo que dices. eh, eh, o sea, esta visión, digamos, de cómo uno, incluso su hogar, su casa, su territorio. Eso es bien importante. Miren, cuando yo entré al mundo del ordenamiento territorial, ya hace muchos años, ustedes lo sabrán, los que trabajan en el mundo del ordenamiento, por mucho tiempo el ordenamiento tenía una cara bien ambiental, ¿verdad? Porque incluso el rector del ordenamiento era el sector ambiente, ¿verdad? El MINAM. Entonces, todo era zonificación ecológica, todo era estudios especializados, entender el territorio en términos de recurso natural, ¿verdad? De diversidad biológica. Y la pregunta era, ¿pero el territorio debería ser lo más eh, interdisciplinario que hay, quizás, ¿no? Y ahí quizás tratar de acercarme a una respuesta a lo que tú preguntas, Carlos. Yo lo que creo es que yo no pondría ahorita mis esperanzas en crear un gran plan de ordenamiento territorial o como el planeamiento lo va a salvar. Creo, por ahí alguien lo estaba comentando por el chat, que ese plan está todavía en un proceso de adecuación de estas nuevas tendencias. Creo que ese plan es un metodólogo para el planeamiento institucional, pero no para el planeamiento territorial. Creo que el planeamiento territorial, sobre todo, es armonización de intereses. Y por eso yo soy sociólogo, yo me interesé mucho en este tema porque encontré que la armonización de los intereses es un terreno político. Y esa política del soñar un territorio y decir, estos grupos que quieren hacer con el territorio distinto a estos intereses, distintos a aquellos intereses, cómo yo congenio eso en una visión común, colectiva, porque todos vamos a vivir ahí, ¿verdad? Eso es ordenar el territorio, es ponernos de acuerdo. Entonces, como es un proceso social, de diálogo, de construcción, también técnico, porque también tengo que planificar, pero planificar es un segundo paso. O sea, lo primero que tengo que hacer es ponerme de acuerdo. Y para ponerme de acuerdo, creo que la información es clave para yo decir cuál es el problema que quiero resolver. Y ahí donde yo encuentro un problema más álgido y un problema donde hay alguien más vulnerable que otro y donde el territorio le está pisando en la cara de la desigualdad y le está diciendo, bueno, tú va a ser más difícil que puedas salir de donde estás por como me he organizado yo, ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces no se trata de congeniar intereses
de manera general, sino mirando a los más vulnerables. Por eso es que el concepto de desarrollo territorial es tan rico cuando le metes el concepto de justicia, ¿no? Y creo que ahí está lo interdisciplinario. Entonces ahí nos vamos a encontrar urbanistas, ambientalistas. A mí me encanta este tema porque te encuentras con todos, te encuentras con todas las disciplinas, con geógrafos, con urbanistas, con arquitectos, ¿no? Con salubristas, con educadores. Todos están haciendo cosas del territorio, pero nunca nos hemos juntado a ponernos de acuerdo. Entonces, quizás el territorio es el gran pretexto para encontrar una forma de ponernos de acuerdo en una visión común. De repente muy local, muy acotada, porque yo creo que esto se tiene que hacer desde desde un espectro concreto. Cuanto más acotado es el ejercicio, yo siempre digo, es más interesante, porque ahí yo tengo identificado un mapeo de actores real y digo, aquí hay 5 grupos de actores como concilio intereses. Y ahí entra a tallar el gestor de conflictos, ahí entra a tallar el que mira descentralización, o sea, ahí me encuentro con todos en la cancha. Eso es lo que yo creo que es más rico, que meterme por el lado del plan o meterme por el lado, son fórmulas tecnicismos, digamos, que creo que no son el momento de hacer. Creo que tú, Carlos, has puesto una cosa muy importante sobre la mesa, que es esa, ¿no? Tenemos que pensar, digamos, en cómo hacer que esto sea una solución más relacional, ¿no? Que técnica propiamente, ¿no? Pero, y con eso quiero darle forma a esto, si estamos más personas preparadas para esta demanda, podemos exigirle ese plan, podemos exigirle al MEF, podemos exigirle al sector otras cosas. Cada vez somos más los que creemos que el territorio es el punto de partida, ¿no? Y no solo, no tengo que ser un descentralista para pensar eso. Lo que tengo que hacer es pensar desde el territorio, más allá que tenga cuantas autoridades estén por encima mío. Desde el territorio tomar decisiones es algo que es completamente posible, ¿no? Entonces sí creo que eso puede ser, digamos, una oportunidad. Aquí en el chat están comentando algunas cosas sobre complejidades, la armonización de los intereses, ¿no? Eh, Incluso Eleuterio me pareció interesante, dice, la gobernanza territorial es en un modelo post-neoliberal, ¿no? Eh, y, bueno, es interesante porque efectivamente creo que hay diferentes formas también de pensar la gobernanza y parte de lo que seguramente veremos en el curso es, ojo, la gobernanza tampoco es el mundo feliz, ojo, ¿no? O sea, el tomar decisiones implica, por supuesto, que algunos intereses van a estar por encima de otros. Entonces, ¿cómo logramos equilibrarlos en un mundo, digamos, donde la productividad, hay algunos indicadores, digamos, que suelen ponerse por encima de otros? Por supuesto, puede ser un modelo perverso también, ojo, a eso me refiero, dependiendo quién participa en las decisiones. Bueno, eso es parte de lo que hay que hacer, por eso traer a la mesa diferentes disciplinas creo que es lo más interesante del pretexto, otra vez, ¿no? A mí lo que me gusta de esto, y creo que la escuela de gobierno de la Católica está haciendo un apuesto bien interesante, es decir, no solamente no solamente basta con saber hacer política pública, formular política y saber todas las metodologías habidas y por haber, ¿no? Sino tienes que llevar todo eso a un espacio. Ya, este tipo de cursos, digamos, porque hay otros, creo que tienen ese pretexto. Y atrae todo lo que sabes a este espacio. Y dime ahora, cuando tú veas los datos de las personas que sufren un problema, si todo eso que sabes lo vas a poder conjugar intersectorialmente ahí. Ya, incluso es divertido, es creativo, digamos, ¿no? De pensar. Muy bien. Eleuterio, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la descentralización, digamos, es algo que hay que remirar otra vez con otros ojos. Creo que el lenguaje de la descentralización ya no tiene que ser el lenguaje que usemos. Yo, por ejemplo, me permito ya empezar a hablar de gestión territorial y ya no de descentralización como antes, ¿no? Pierre, ha levantado la mano Pierre. Te escuchamos, Pierre. Sí, buenas noches. ¿Se me escucha? ¿Sí? Te escuchamos. Sí, buenas noches. Yo tengo una consulta. Lo que pasa es que cuando se habla de gobernanza, yo creo que a veces también se lo usa como un paraguas. Y yo me pregunto hasta qué punto realmente, así como mencionó hace un momento, esto podría ser una solución per se, ¿no? Porque
porque realmente a veces vemos que mientras a veces los problemas no son tan complejos como parecen, sino que se vuelven complejos porque hay demasiados actores involucrados y la coordinación y esta articulación se hace mucho más difícil, cosa que las soluciones se vuelvan obviamente más complicadas, ¿no? De implementar y de dar sostenibilidad. Entonces, yo creo que habría que también pensar hasta qué punto, o sea, los actores que serían claves dentro de este proceso digamos, de desarrollo territorial, que para mí son los gobiernos locales, no tienen realmente las capacidades y no tienen realmente digamos, estas fortalezas para poder llevar a cabo este proceso de desarrollo territorial con justicia, ¿no? Porque a veces vemos que, como usted dice, ¿no? Sí, se priorizan el desarrollo en ciertas zonas, ¿no? Que de repente tienen un bolsón electoral más importante o tienen de repente mejores contactos, pero realmente estamos olvidándonos de un aspecto estratégico de cómo desde el gobierno local podrían mejorarse al desarrollo territorial, no solamente por el hecho de la gobernanza, ¿no? Sino también por el hecho de que, obviamente, se necesita fortalecer los gobiernos locales y si todo se está recentralizando nuevamente, ¿no? Y eso está afectando justamente que no se pueda cumplir con generar un desarrollo más justo en el territorio, ¿no? Muy bien, Pierre. Yo creo que es muy válido lo que dices, importante de tomar en cuenta. eh, Entiendo el riesgo que identificas. Eh, Creo que tomar decisiones del territorio no solo es una decisión gubernamental, es decir, no solo es una decisión de la autoridad local. Creo que se tienen que tomar decisiones con más actores. Entiendo el riesgo de multiplicar los actores porque ralentiza todo, ¿verdad? Y genera conflictos también. Por supuesto, eso es lo que sucede todo el tiempo. Habrá que encontrar un equilibrio porque la pregunta es si las autoridades locales representan todos los intereses de las poblaciones. Y si sí, pues muy bien. Y si no, tienes que juntar más actores y ver quiénes son los que pueden sentarse a la mesa. Ojo, gobernanza no es consenso, ¿no? O sea, hacer gobernanza no significa tomar decisiones de consenso, significa equilibrar intereses y armonizarlos, ¿no? Y para eso tienes que hacer política otra vez. A mí lo que me gusta de esto es que esto es política. Y como tú dices, frente a un vacío de poder que no se da en lo local, históricamente en nuestra nación se está recentralizando porque nadie está tomando decisiones. Y donde están los recursos, en el nivel central se empiezan a fortalecer, ¿no? Como volvemos a un escenario donde lo local puede tomar decisiones, puede demostrar que puede tomar decisiones. No estoy planteando la vía de la felicidad donde todo se toma en consenso, ¿no? El autor lo está diciendo ahí, no, yo también creo que tiene sus bemoles, yo no apuesto a eso, pero sí apuesto a abrir plataformas de más actores, ¿no? Para que hagan presión política sobre los que están tomando decisiones. Entonces sí creo que es liberador, además, ¿no? Eso es un poco lo que pienso. Pero hay el riesgo que tú colocas, que es el riesgo que hay que abordar, que hay que discutir, que hay que mirar gradualmente cómo abordar. Gracias, Pierre. Pedro ha levantado la mano. Marco, tú me dices si me paso la hora, porque a Sí, Pedro sí, le sí. damos la Yo palabra, creo me que avisas. yo creo, profesor, que con Pedro ya podemos pasar a la Dale, siguiente dale, parte. dale. Ok. Pedro, te escuchamos. Ok, buenas noches, profesor. Eh, en relación a lo que hemos hablado de descentralización prácticamente y es un tema que el gobierno ya lo ha dejado de lado ya hace mucho tiempo. Creo que ha sido más bien reemplazado por lo que es la modernización del Estado. Ujú, Pero en realidad tiene bastantes o retrasos, mejor dicho, retrasos y avances, ¿no? Porque cuando vemos que se dejó de los recursos de los programas sociales que estaban en la municipalidad y se volvieron otra vez al Ministerio de Inclusión Social, prácticamente han habido muchos avances y retrocesos. Pero en realidad, ¿cuál sería su perspectiva para poder, en la práctica, solucionar los problemas territoriales? ¿Es verlos desde el punto de vista del gobierno nacional hacia los territorios o verlo de los territorios, de los niveles subnacionales al gobierno nacional? Porque hemos tenido de ambos esquemas, pero finalmente no llegamos a un punto adecuado para poder cubrir las necesidades y expectativas de la población. ¿Cuál sería en todo caso el mejor enfoque de su perspectiva? Gracias. gracias, Pedro. Ojalá tuviera algo más interesante que responder. Sí, ¿sabes qué cosa creo? A ver, en mi acompañamiento. Yo sí creo
que ese plan no logró madurar un modelo donde creara planeamiento territorial de una forma más vinculante y exigible al planeamiento sectorial, ¿no? O sea, yo creo que el sistema de planeamiento sectorial se fortaleció tanto, la estructura, inclusive el presupuesto es así, ¿verdad? Yo siempre digo, además, es tan sectorial que luego los ministerios dicen transfiero, ¿no? Pero en verdad no transfieren, porque en verdad eso ya está asignado al gobierno regional, ¿no? Eh, pero yo sí creo que el planeamiento territorial nunca se hizo de verdad. Creo que el planeamiento de desarrollo concertado es, es débil, por ser muy amable. Los planeamientos de desarrollo concertado que yo he acompañado, todas son copy-paste de información sectorial, ¿no? Capítulo de educación es lo que dice el Ministerio de Educación, capítulo del MINSA es lo que dice el MINSA. O sea, nunca encuentro un plan de desarrollo concertado que diga, a ver, estas son mis unidades territoriales donde las personas tienen más problemas, más desventajas, más necesidades insatisfechas, ¿no? Donde tengo grupos de adolescentes, mujeres que están sufriendo esto, acá tengo migrantes que tienen esta problemática. O sea que el plan de desarrollo concertado nunca me habla de las personas, siempre me habla de los sectores. Los capítulos son sectoriales, no son ni grupos etarios, ni poblaciones más vulnerables. No, no tengo maneras de entender el plan de desarrollo concertado así. Ya, yo creo que el futuro es hacer eso, es lograr un sistema de planeamiento donde el plan del territorio, sea que se llame plan de desarrollo concertado, plan de ordenamiento territorial, lo que sea, que haya un plan en el territorio que sea vinculante para exigirle al sector cómo tiene que organizar el presupuesto en ese territorio y qué énfasis se tienen que dar para eso, qué inversión se tiene que hacer y dónde, depende de ese planeamiento territorial. Hoy por hoy la inversión se hace desde Lima. Yo digo, voy a colocar 3 hospitales, pero el territorio no ha dicho dónde quiere esos hospitales para que pasen por un corredor por donde quiero que la gente viva, o donde haya carreteras para que hayan grupos de referencia y contrarreferencia entre ellos. Eso no se hace, eso no se hace. Entonces, el día en que el planeamiento territorial sea el vinculante, y sea el que le exija al planeamiento sectorial cómo organizar sus fuerzas, es el camino que creo yo en el que vamos a hablar de descentralización real, gestión territorial real, qué sé yo, ¿no? No se le exigiría a este CEPLAN, Pedro, pero se le exigiría a un CEPLAN en el futuro que quizás tiene que ver con los que estamos aquí, digamos, con los que podamos el día de mañana darle una vuelta a esa institución, ¿no? Una vuelta de innovación. Oigan, gracias por los comentarios. Eso es un poco, digamos, lo que creo que podemos discutir estas y otras cosas en el curso también, ¿no? Marco, te dejo la palabra. Perfecto. Profesor, muchísimas gracias. También gracias a Eder, Mauricio, Eleuterio y, bueno, en general a todas las personas, Ana Verónica, que todos han participado en esta reunión. Como les comenté al inicio, de hecho, este curso, este masterclass se está realizando en el marco de la convocatoria del curso Gestión Estratégica de Desarrollo Territorial, ¿no? Eh, si me permiten unos minutos más, ya para finalizar esta reunión, eh, recordarles, este curso es un curso que está a cargo del profesor José Luis Gargurevich, ¿no? Este curso es un curso de 24 horas académicas, perdonen, tengo que hacer una corrección sobre lo que dije al inicio, e inicia el 21 de abril, ¿no? El profesor, igual para hacer un recordatorio para las personas que no entraron al inicio, es experto en modernización del Estado, es presidente del Instituto para la Sociedad de la Información y ex viceministro de Gestión Institucional del Minedu. Es sociólogo por la PUC y máster en políticas públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Bien, como habrán visto igual en esta reunión, ¿qué cosas ustedes aprenderán en el curso? Van a abordar los desafíos claves en el diseño y gestión de las políticas públicas con un enfoque territorial. Comprenderán el rol estratégico del territorio en la formulación de las políticas públicas con un enfoque de sostenibilidad, equidad y productividad. Y finalmente, conocerán también las herramientas de planificación territorial y el diseño de políticas públicas adaptadas a cada territorio en particular. El contenido temático del curso está organizado en estos dos módulos que pueden ver a continuación. De igual forma, voy a enviar en el chat de Zoom el enlace al brochure para que puedan revisarlo, digamos, con mayor detalle, ¿no? Como les comenté, este curso es un curso de 24 horas académicas, ¿no? ¿Por qué deberían estudiar
con nosotros en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, porque, como podrán haber visto, nosotros contamos con una plana docente del más alto nivel académico que está balanceada, digamos, entre la experiencia académica con la experiencia laboral, ¿no? O sea, los docentes son docentes que se podría decir son practitioners, ¿no? Es decir, que no solo se han dedicado a la vida académica, sino que también han ejercido cargos de alta dirección en el sector público, ¿no? Eh, Nosotros ofrecemos este curso bajo la modalidad de distancia y justamente en un curso de este tipo nos permite abrir las puertas a personas y a estudiantes de otras regiones, ¿no? E incluso estudiantes internacionales. Eh, bueno, la Universidad Católica, desde hace ya varios años que ocupa el puesto número uno en el Perú en el QS World University Ranking. Y bueno, también al finalizar el curso, ustedes van a obtener un certificado digital otorgado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El inicio de este curso es el 21 de abril, el fin del curso es el 11 de mayo y las frecuencias son el 22 y 24 que se me permiten son los martes y jueves, ¿no? Los martes y jueves de 7 a 10 de la noche. La tarifa general del curso es de 600 soles, con una tarifa de pronto pago hasta el 18 de abril, que es viernes de la próxima semana, de 500. Bien, entonces también, igual aprovecho en comentarles de que con el fin de agradecerles por la participación en este evento, estamos ofreciendo esta tarifa grupal. Este es un descuento que es de 150 soles, es decir, el curso de 600 pasaría a 450 y está vigente hasta este viernes 11 de abril. Las condiciones para poder matricularse bajo este descuento grupal es de que aplica para dos o más personas inscritas, es decir, para grupos, para parejas de dos o grupos de tres o más y no es válido para órdenes de servicio, ¿no? Igual forma, está sujeto a previa evaluación del área responsable. Si ustedes desean participar de esta tarifa grupal, les voy a dejar nuevamente en el chat de Zoom un enlace que dice accede a un descuento grupal. Este es un formulario de Google que les va a tomar un minuto llenarlo y ustedes van a poder completar sus datos. Kelly Camones, quien es la asesora del curso, se va a poner en contacto con ustedes y, digamos, si alguno de ustedes, por X motivos, no tiene una pareja con la cual poder ingresar bajo esta modalidad del descuento grupal, Kelly puede encargarse de formar estos grupos y que ustedes puedan ser beneficiarios de este descuento, ¿no? Entonces, sin más, voy a dejar en pantalla un par de minutos los datos de Kelly para que puedan tomar nota, para que puedan llamarle, escribirle por WhatsApp o escribirle por correo y ella con mucho gusto los atenderá. Bien, eh, sin más, agradecerles nuevamente por su participación, por su atención durante esta hora de la sesión y sobre todo también agradecerle a nuestro querido profesor Gargurevich por tan interesante exposición. Bien, los esperamos. Esperamos que este masterclass haya sido de su agrado y sobre todo que también puedan formar parte de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. Gracias, buenas noches, gracias.